Buenas tardes, bienvenidos al Palacio del Marqués de Salamanca, sede de la Fundación BBVA, y a este tercer encuentro del ciclo Diálogos entre Creadores. Este ciclo nace del programa de becas Leonardo y estas becas surgieron hace ya 10 años, justo acabamos de abrir la 10ª edición, para dar la oportunidad a investigadores y creadores para que desarrollaran un proyecto propio. Pero el resultado además ha sido que se ha creado una comunidad de talento, de excelencia, que es la Red Leonardo, que ya está integrada por más de 500 personas. Después de tener ese resultado, queríamos dar un paso más y dar la oportunidad de que este programa sirviera para acercar a la sociedad no solo los proyectos y los perfiles de sus componentes, de la Red Leonardo, sino cómo entienden su trabajo y cómo ven el mundo. Decidimos poner el foco, para empezar, en los creadores y así surge este ciclo. Hoy, para hablar del humor, hemos invitado a Juan Aparicio Belmonte y a Rodrigo Muñoz Avia, a los que brevemente voy a presentar. Juan Aparicio Belmonte es un novelista y también viñetista, y entre sus obras destacan Mala Suerte, que fue Premio Memorial Silverio Cañada, que se otorga en la Semana Negra de Gijón, El disparatado Círculo de los pájaros borrachos, Premio Lengua de Trapo de novela, la encantadora Familia Dumont, que es el proyecto que realizó con la beca Leonardo. Su obra más reciente es Pensilvania. Rodrigo Muñoz Avia ha escrito tanto para adultos, por ejemplo, Psiquiatras, Psicólogos y otros enfermos, o la más reciente, La tienda de la felicidad, como para niños y jóvenes, un campo en el que ha destacado y en el que ha obtenido varios galardones, como el Premio Jaén de Literatura Juvenil, el Premio EDB de Literatura Infantil o el Premio SGAE de Teatro Infantil. Su proyecto Leonardo fue una obra sobre la figura de sus padres, Lucio Muñoz y Amalia Avia, y que se llamaba La Casa de los Pintores, que no tiene nada que ver, además, con el tema que hoy vamos a tocar. Sin ánimo de caer en la solemnidad, empezamos aquí el diálogo, en el que creo que no, espero que no esperen chistes fáciles, pero sí una interesante conversación sobre el humor como elemento narrativo. El escenario es vuestro. Bueno, pues nos hemos echado a suertes quién empezaba y me ha tocado a mí. Y bueno, antes de nada agradecer a la Fundación este acto y agradecerles a ustedes su presencia aquí, con una advertencia, que una charla sobre humor tiene el peligro de convertirse seguramente en una charla verdaderamente que aburra a las piedras, pero vamos a intentar que no sea así, ¿no? El humor es un poco como, hablar del humor es casi como hablar de sexo, ¿no? Cuando se intelectualiza demasiado, pues acabas como diciendo, bueno, no será mejor practicarlo, pero vamos a intentar sacarle las tripas al humor, porque los dos, pues bueno, pues nos dedicamos a escribir y además, según dicen, lo hacemos con cierto humor. Y bueno, Rodrigo, voy a decir algo para que tú continúes. Una cosa que ya sería humorística es que nosotros empezáramos a decir, ¿dónde está el moderador? Así como con miedo, ¿no? Eso ya generaría cierto humor. Yo en el humor siempre recurro para analizar lo que es el humor y cómo funciona narrativamente, pues me voy a los maestros, ¿no? Y dice Woody Allen, que por lo visto además es una frase que ha plagiado a James Joyce, que el humor es tragedia, o la comedia es tragedia más tiempo. Creo que James Joyce decía es tragedia más tiempo y sin angustia. Lo de sin angustia se sobreentiende, ¿no? Porque si es humor no tiene que haber angustia. Pero me llama la atención esta frase porque fíjate que Woody Allen no dice drama, no dice cualquier tipo de acontecimiento, dice tragedia. Y la tragedia es un acontecimiento doloroso, al que después de someterle al paso del tiempo se le puede convertir en algo humorístico, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí lo que nos dice Woody Allen es que
tienen que entrar en juego emociones que en el momento pueden haber sido dolorosas para que se transformen en humorísticas. Es decir, que el humor está vinculado a lo emocional, por razones obvias. Lo que consigue es hacerte reír, ¿no? Y bueno, no sé, eso, ¿tú cómo lo ves eso? Esto que de Woody Allen, ¿estás de acuerdo? Lo veo fenomenal. Por mi parte, la parte de tragedia prefiero saltármela, y la del tiempo igual también. No, bueno, ahora recojo el hilo, pero bueno, quiero saludar y agradecer igualmente a todos vuestra presencia, a la Fundación BBVA, pues por habernos convocado y previamente por habernos becado y habernos permitido desarrollar unos proyectos que en otras circunstancias habrían sido muy difíciles de realizar, ¿no? En mi caso, un libro, una historia familiar sobre mi vida con mis padres, con Lucio Muñoz y Amalia Avia, y cómo eran ellos como artistas, cómo era la vida en casa, cómo era la vida en sus estudios y cómo lo vivía yo de niño y luego no de tan niño, y que ciertamente, pues como ha dicho Silvia, no es un proyecto que esté vinculado con el humor, ¿no? Y bueno, pues yo traía también algunas reflexiones iniciales como en la línea de las tuyas, pensadas sobre lo difícil que iba a resultar y que resulta normalmente hablar del humor, porque yo creo que precisamente un rasgo del humor es que escapa, en cierto modo escapa de lo discursivo y desde luego escapa de lo racional. Yo creo que un rasgo esencial del humor es la incongruencia, es la contradicción. Y claro, tratar de meterlo en nuestro discurso, en nuestro análisis, en este discurso racional y elaborado, no es fácil. Claro. O sea, yo es que creo que el humor, y esto creo que vamos a estar de acuerdo en casi todo, con lo cual no se va a parecer una tertulia de estas interesantes de la televisión, ¿no? Porque ya nos conocemos y estamos bastante de acuerdo en esto. Yo lo que sí que creo es que el humor, narrativamente, tanto en tu caso como en el mío, como yo creo que en cualquier autor que barniza sus textos con humor o que narra con humor, es una característica de la personalidad. O sea, no es que tú tengas un perfil narrativo en el que digas, yo es que quiero ser un escritor que hace humor. Yo creo que eres una persona que desde temprana edad has desarrollado unos ciertos hábitos humorísticos, si quieres, a la hora incluso de narrar la vida cotidianamente, y eso finalmente se refleja en lo que escribes. Mientras hablaba, decía esto y veía las caras serias aquí, que nadie espere, por tanto, somos narradores, que vayamos a tener mucho humor tampoco aquí hablando, ¿no? Ahora. Podemos intentarlo. Podemos intentarlo. De hecho, decíamos que parecía que nos habíamos uniformado como un dúo cómico, sí, los dos con la misma camisa casi, y parecíamos, yo qué sé, Famino Cansado o los Torreznos que actúan a veces en el círculo del arte. Pero tú estás de acuerdo con eso. Tú decías una cosa y ya termino. Sí. Bueno, te iba a decir. Y dijiste, antes decías que tú eres una persona tímida. Yo también soy tímido de origen. Sí, sí. ¿Y no crees que, por ejemplo, que el humor no es una especie de excrescencia, dicho mal, pero de la timidez? Es decir, es una forma de quitarse, o sea, de no molestar también. Yo a veces lo he pensado, es decir, una forma que tienes como de, estoy aquí, cuento esto, pero mira, te lo cuento y te ríes. No vengo aquí como con todas las de la ley. No lo sé. Lo último no te lo entiendo bien, pero vamos, en mi caso sí que tiene, como persona tímida que soy, sí que es verdad que la oportunidad de sacar el humor, que efectivamente forma parte de mi personalidad, de mi manera de ver la vida, soy una persona a la que le gusta mucho reírse y le gusta hacer reír en un círculo en el que me sienta cómodo, de amigos y demás. Considero que soy una persona que tiene sentido del humor, pero es verdad que la timidez para mí a veces es una barrera y creo que nunca he contado un chiste en público, sinceramente.
Pero y eso, en cambio, pues por escrito eres tú el que manejas todas las cartas y es maravilloso. O sea, por ejemplo, es una experiencia que tú conocerás bien. Es maravilloso dialogar, no solo con humor y sin humor. Pero decir, ese chiste que en la vida real nunca se me habría ocurrido, no me habría dado tiempo, no habría tenido los reflejos suficientes, por escrito pues lo pules hasta la saciedad. Y no solo en el registro de humor, pues a veces dices, es que ese tipo, que es un impresentable, merece una respuesta a la altura, pues la voy a aquilatar yo aquí palabra por palabra y tienes esa oportunidad escribiendo, ¿no? Pero vamos, desde luego comparto totalmente eso de que es algo que, preparando un poco la charla, hablábamos el otro día y estamos muy de acuerdo. Uno no escribe para hacer reír, uno no escribe... Yo cuando escribo un libro intento contar una buena historia, necesito contar una historia. Me parece que la ficción, en mi caso, una novela, es una manera única de contar una cierta historia y de iluminar una cierta parte del mundo, de enseñar algo que no se puede contar de ninguna otra manera, ni con un ensayo, ni con una película, ni con música, ni en una exposición oral, no. Eso solo se puede hacer contando esa historia con una voz narradora, ¿no? Y eso es lo que pretendo cuando escribo un libro. Que luego tenga más humor o menos vendrá dado por las circunstancias. En mi caso suelen tener, pues porque forma parte de mi naturaleza, porque me gusta, porque me lo paso bien, porque acabo creando personajes más o menos cómicos y ya está. Pero no es un objetivo que uno se ponga. No sé si a ti te pasa lo mismo. No es un objetivo que dices, no, ahora la cuarta novela sí que va a ser de humor. No. No, yo tampoco, como género, no me lo planteo tal cual. Pero sí que recuerdo, por ejemplo, que cuando yo empezaba a escribir con amigos y nos leíamos relatos, yo tenía más bien una intención literaria en el sentido menos brillante del término, o sea, más de cosa densa, barroca, y yo leía los textos, yo sacaba mis cuentos después de que mis amigos hubieran leído los suyos y lo iba leyendo, ¿no? Y en aquel momento, siempre ante la acrisolada, no sé qué tal, y de pronto había una llamada o alguien iba al servicio, se interrumpía la cosa, y cuando cogía otra vez el texto notaba excusas y, bueno, nos teníamos que ir, ¿no? Y yo dije, joder, vamos a ver, ¿cómo es posible que yo, este texto que me curro tanto, no les interese nada y cuando cuento el bautizo de mi primo pequeño porque se cayó el padrino y no sé qué, me digan, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces eso sí que me hizo darme cuenta, que yo creo que es muy importante para cualquier narrador, que una cosa es el lugar en el que quieres estar y otra cosa es para lo que estás dotado, que muchas veces lo desprecias, es decir, muchas veces para lo que sirves, como esto de la literatura, tú puedes escribir a lo mejor un párrafo así y te estiras 4 días y luego resulta que a la gente no le interesa nada eso. Y otra cosa, te sale muy rápido y es lo que mejor has hecho. Pero generalmente tendemos a pensar que es donde hay más dificultad, donde invertimos más dificultad en personal, o más esfuerzo personal, perdón, donde está el valor. Y generalmente para hallar para lo que vales hay que buscar el ámbito en el que realmente las cosas te salen más fáciles y luego ya vas creciendo. Entonces yo, por ejemplo, mi primera novela publicada fue un cambio de registro. Metí a unos personajes, metí de hecho a un psicoanalista, precisamente porque para poderle prestar a uno de los personajes la oralidad que yo sentía que sí que conseguía captar la atención, atención que no lograba cuando leía los textos. Y cambié el chip, me volví humorístico, entre comillas, porque me di cuenta que básicamente por ahí, porque tampoco creo, como te pasa a ti, que mis novelas sean exclusivamente humorísticas, de hecho creo que no es esa solo la clave en la que hay que leerlas, pero sí que ese tono cuando aparece, pues dejo que surja, que brote, ¿no? Sí, sí. Es como parte de la personalidad autorial, ya esto es muy solemne. Ya. No, pero está muy bien visto lo que dices de cómo nos empecinamos a veces
en aquel camino en el que encontramos precisamente más resistencia. En parte tiene cierta lógica, y a mí, cuando cuando escribí mi primera novela, Psiquiatras, psicólogos y otros enfermos, claro, los lectores me demandaban mucho una segunda parte, y me ha ocurrido con la última, que me la piden, ¿no? Y yo me resisto muchísimo, pues porque me parece que es un camino ya trillado, en el que no voy a aprender nada, que no me resultaría difícil, pero que me resisto y trato de abrirme otros caminos, experimentar maneras distintas de escribir y demás, ¿no? Y a veces estoy de acuerdo contigo, que es un empeño un poco absurdo y con cierta cabezonería por nuestra parte, porque es verdad que hay que saber reconocer aquello para lo que estás dotado y aquello que se te da bien, ¿no? Y en ese sentido yo sí que reconozco que lectores muy cercanos me han orientado muy bien y te hacen valorar aquello que igual tú, por la facilidad que tienes, precisamente no lo valoras, ¿no? Que es algo que has explicado tú muy bien. Y en cualquier caso, pues como decimos, para mí no existen las novelas de humor, no existen los libros de humor, no existe el género del humor, me resisto a ello. Me parece que el humor forma parte de la gran literatura, y es un ingrediente esencial, y tenemos la historia de la literatura lleno de ello, como forma parte del dolor, como forma parte del amor, como forma parte de 200 emociones, y en mi caso, el encontrar humor en grandes escritores y en los libros, como lector, lo asocio con la inteligencia, con el brillo de ese escritor y con algo que a mí me deslumbra, ¿no? Y yo creo que precisamente es muy interesante entender cómo, en el fondo, el humor, la manera de crear el humor, es muy literaria también, y se parece mucho al hecho de escribir. Y al final el humor es siempre una ruptura de algo, es una huida de lo convencional, una huida de lo previsible, de lo racional, como decíamos antes. Freud decía que en la risa lo que sale es la energía del inconsciente, igual que en los sueños, y que es una manera de quitarle presión al inconsciente y que la parte consciente que oprime consigamos escapar de ella, y que eso sale mucho en el absurdo del humor y en la risa, ¿no? Y yo creo que a la hora de construir humor, nosotros que nos dedicamos a construirlo, pero cualquier persona cuando hace un chiste, cuando hace un comentario gracioso, de la manera que sea, tiene una manera, no deja de ser una creación que huye de la convencional, que aporta una nueva visión del mundo, que ve la realidad de otra manera, y todo eso es lo que uno intenta también cuando escribe, ¿no? Y escribe no utilizar un lenguaje ya gastado, no caer en lo previsible, no caer en lo convencional, relativizar, bueno, en mi caso por lo menos, bajar los humos a ciertas cosas, relativizarlas, quitarle las ínfulas a aquel que tiene muchas pretensiones. Todo eso lo consigues mucho con el humor, ¿no? Y es un ingrediente esencial, ¿no? Y de hecho, pues contar un chiste es un relato con su desarrollo, con su sorpresa final, que hay que saber manejarlo, ¿no? Y bueno, pues no sé cuál es tu experiencia como escritor a la hora de crear un momento cómico, la alquimia que se crea ahí, y tú, si lo trabajas mucho, si intentas, si te preocupas si va a funcionar o no, si lo sometes a test con lectores cercanos, en fin. Yo creo que al final lo que hay que hacer es dejarse llevar y escribir lo que a ti te hace gracia. Porque creo que ya también lo hemos hablado antes, que nunca sabes lo que va a hacer gracia. O sea, una cosa que crees que es una broma tuya personal, que no le va a hacer gracia ni a tu mujer, y resulta que le hace gracia a muchos más lectores, ¿no? Pero también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, fijémonos en que para narrar una tragedia realmente no se necesita más que, pongámonos tópicos, pues la muerte de un hijo. No hay más. Narras eso y ahí no hay ningún tipo... O sea, bueno, hay que elaborar, hay que escribir bien, etcétera.
Pero eso es una tragedia que cualquiera puede entender. El humor, como has dicho tú, supone una elaboración, es decir, de pronto vamos a intentar hacer humor sobre esta reunión. Hay que contar esta reunión e intentar que la gente se ría. Bueno, pues ya hay que, digamos, encontrar el detalle que denote el absurdo de la propia reunión, que denuncie algunas imposturas o algo, ¿no? Sí. Si se nos cae encima el techo, pues es una tragedia sin más, ¿eh? Dentro de 50 años, con tiempo, sería cómico. Ahora mismo sería una tragedia, ¿no? Tragedia más tiempo. Cualquier tragedia con un poco de tiempo es cómico. Hace poco me comentaba un conocido que en una reunión en el Cono Sur, en Uruguay, estuvo un expresidente español con otros exmandatarios y había ahí una serie de notables que se suponía que se reunían con ellos para hacerles preguntas. Le hicieron la primera pregunta al expresidente español y ya no soltó la palabra. Estuvo durante, no diré el nombre para no despertar prejuicios, él iba metiendo una frase tras otra con la locución por consiguiente. Y estuvo como 2 horas y ya nadie pudo hablar, ¿no? Eso, para la gente que estuvo ahí, es trágico. Lo cuentas aquí con distancia, oye, tiene su lado cómico, ¿no? Pero quien estuvo ahí aguantando y digo, oye, pero no se va a callar ya, pues es trágico. Si yo siguiera hablando durante horas y horas, sería trágico para todos estos señores. Pero con el tiempo lo podrían contar en casa y sería... Y bueno, volviendo a lo que decías, efectivamente, para el humor se necesita una reelaboración. Y yo tengo la teoría de que el perfil de quienes tendemos al humor, en realidad es el perfil de gente que se toma muy en serio la vida y casi de manera trágica. Y que es una manera de a posteriori, curarnos del padecimiento. Es decir, También recuerdo, por ejemplo, a mi abuela Ceci, que era una mujer colérica y nos soltaba unas broncas tremendas y teníamos miedo a su ira. Y, sin embargo, cuando se le pasaba la ira, 2 horas después nos contaba la bronca riéndose. Y entonces el niño se escondió y tú decías, joder, me has hecho pasar... Ella reelaboraba, pero el chaval había salido corriendo. Y yo creo que ese componente de tomarte la vida muy en serio en el momento... lo tenemos, aunque no lo sepamos. A lo mejor te estás enterando por primera vez. ¿Lo tienes? Bueno, no, pero yo creo que con sí. interés. No, pero yo creo que es decir, que en el momento, o sea, bueno, por lo menos voy a mi caso personal. Yo no me tomo la vida con humor cuando acontece en el momento. O sea, yo en el momento me tomo las cosas como, joder, pero ¿esto qué es? Pero esto me indigna, no sé qué, tal. Y luego es a posteriori, cuando lo pienso, y digo, joder, el tío no sé qué, y se atrevió a decirme, es como si necesitara reciclar con humor los acontecimientos para seguir para adelante, algo así. No sé si a ti te pasa algo parecido, o nada, o no tiene nada que ver. O sea, yo no lo sé, yo me siento como muy cercano al humor, lo siento muy mío, me relaciono mucho con los demás a través del humor, más allá de esa barrera de la timidez que decíamos antes, ¿no? Pero en cualquier caso, o sea, a mí lo que me parece es que realmente lo deseable es que el humor estuviera como mucho más extendido en la sociedad, por decirlo así, en todos los ámbitos. Y en el campo de la literatura igual, por eso a mí no me gusta nada esa idea de que haya un nicho o un género, no, es que no es así. Y pues por ir a los casos obvios, el Quijote es una maravilla y es un repertorio de situaciones cómicas y de humor y de ironía y de todo maravilloso. Y el Quijote sin el humor no sería el Quijote y no sería tan maravilloso como es, y Cervantes no tendría el talento que tiene. Y así con muchos escritores y con Dickens, al que, en mi opinión, es maravilloso porque tiene sentido del humor. Y es que es lo que le salva, porque si no sería un pesado, o sea, sería un
un sentimental y un moralista y un maniqueo, pero es que tiene un humor tal y crea unos personajes tan maravillosos y bueno, sí, hace unas descripciones también maravillosas más allá del humor. Es decir, forma parte de la vida en general, ¿no? Entonces yo creo que a veces se tiende, el humor, a veces se tiende a compartimentarlo demasiado o a encerrarlo en un compartimento estanco, ¿no? Y no, esta es una película de humor, este es un programa de televisión de humor. Y es como si nos diera miedo que el humor, con su ironía, con su sátira, con su capacidad penetrante de llevar a un sitio donde no llegan otras maneras de pensar, que esto también lo decía Freud, lo de que las bromas son la mejor manera de decir verdades. Pues con el humor llegas a decir unas grandes verdades que igual de otra manera no puedes decir y a veces por miedo tendemos a precintarlo en un sitio y creemos que así está neutralizado, ¿no? Yo creo que sería deseable que estuviera mucho más presente en otros ámbitos de la sociedad, no solo en el cine, en la televisión, que no existiera esa figura del humorista que vale, ya sabes que es un humorista, que se va a pasar más o menos, va a transgredir más o menos, pero ya está como entre comillas, ¿no? Que ojalá los políticos tuvieran más sentido del humor, alguno hay, pero porque guste o no, Rufián tiene sentido del humor. Y hay que reconocerlo, y probablemente alguno más allá, pero no abunda el sentido del humor. Y yo qué sé, ojalá los conductores de autobús, los médicos, ojalá los médicos tuvieran más sentido del humor. No sé sin estas bromas pesadas. No sé si estás definiendo una utopía o una distopía, ¿no? Porque el del autobús con sentido del humor ya sería ya una cosa tremenda. Sí, no, pero estoy de acuerdo contigo, o sea... Sí, o sea, desde luego en literatura lo que sí que ocurre es que cuando te ponen la etiqueta del humor es como en realidad te están dando un premio y te están disparando a la vez, ¿no? Sí, sin querer. Ya, sí. Pero bueno, a mí es que me da un poco igual. O sea, y es verdad que el humor, como es antipomposo por naturaleza, sí, exacto, pues va contra la pompa literaria. Sí. Con lo cual, si te definen como un escritor humorístico, difícilmente vas a ser considerado por quienes llevan a gala, digamos, una actitud más solemne en lo literario, ¿no? A mí personalmente tampoco me molesta demasiado, estando totalmente de acuerdo en lo que dices, es decir, que en realidad la tradición literaria española es muy humorística, ¿no? Sí. No solo ya el Quijote, sino que la picaresca e incluso Galdós, es decir, no es un escritor humorístico, pero es un escritor con humor, ¿no? Y bueno, desde luego para mí el rasgo de que un autor tenga humor, no todo el rato quizás, pero sí de vez en cuando, es un ingrediente que me hace valorar mucho más a ese autor y lo que escribe. Y de hecho una de las cosas que me hace desechar más a un autor es su carencia de humor. No tanto su carencia de humor como una cosa mucho peor, que es el intento de hacer humor sin conseguirlo. Yo recuerdo, por ejemplo, un escritor muy valorado y muy valioso también, yo diría, que es Juan Goytisolo, que falleció hace unos años, me parece. Y bueno, falleció seguro, pero no sé si hace unos años. Y me acuerdo que a veces se ponía en los artículos, las tribunas que escribía en El País, se ponía a intentar la ironía, y era antiirónico. Y me pareció una cosa bochornosa, porque no, Juan, escribes muy bien, pero no te sale. Y entonces deja eso, no hagas eso. O sea, al final el éxito de una novela, para mí, o al menos esto le digo yo a mis alumnos, es que no haya mucha distancia entre lo que se nota que pretendía el autor y lo que ha conseguido. No lo que pretendía verdaderamente, sino lo que se nota que pretendía y lo que ha conseguido. Entonces, cuando tú ves que un autor pretende hacer una cosa cómica y no te ríes ni de broma, pues está fracasando.
A veces a mí me ha ocurrido al revés, que cosas que quería que fueran serias, me ha dicho alguien, me reí muchísimo con esa parte cuando muere la abuela. Digo, esto me lo he inventado, pero sí que me han pasado cosas así. Pero bueno, casi prefiero eso a lo otro, ¿no? Que te digan, no me ha hecho ni puñetera gracia, casi es mejor hacer reír sin querer, porque has escrito una cosa que al menos, bueno, pues dices, Claro. bueno, al menos te has reído, ¿no? Sí, hombre, es un riesgo inherente a la vocación de pretender hacer reír. Y yo creo que ahí está en parte el peligro de pensar que cuando uno escribe un libro esa es su vocación principal, que no es la nuestra, ¿no? Y uno no aspira a escribir un libro de entretenimiento, sino a escribir una novela, y que tenga más humor o menos, pues mira, si nos han reído con esto no pasa nada, porque es que la novela va a respirar por otros sitios que son por los que tiene que respirar, porque tenga credibilidad, porque esté contando algo que solo puede contar esa novela, porque está transmitiendo unos buenos personajes y demás, ¿no? Pero es verdad que ese riesgo ocurre y además es difícil de controlar y forma parte de nuestro oficio. Y a mí me pasa muchas veces, porque muchas veces yo he dicho en las entrevistas y demás, cuando te dicen, es que cómo me reí con la escena en que Carmelo le manda a Omela no sé qué, y digo, bueno, es que yo cuando lo estaba escribiendo me partía de risa, y es cierto. Y dices, normalmente cuando te ríes tú mucho escribiendo es garantía de que va a estar bien, pero luego lo pensaba ayer y digo, realmente no siempre es así, no siempre es garantía. Y puedes estar riéndote mucho y luego que eso no funcione y que lo compruebes pues ya después, por desgracia, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que ya tenemos, que forma parte de nuestra experiencia y de nuestro oficio como escritores, el saber controlar eso, el saber elaborar bien la comicidad de una situación o de un personaje, el saber dosificarlo, el crear ese microclima propicio, porque no todo cae bien en cualquier momento, no todo funciona bien en cada voz, todo tiene que formar parte de la lógica interna de la novela y en ese sentido tiene que funcionar bien, ¿no? Y luego está también, dentro, que ese es un tema del que podemos hablar, de los límites que se ponen al humor y que se pueden poner desde fuera o desde dentro. Antes de entrar en ese tema propiamente, hay un límite que uno se puede poner a sí mismo, sobre el cual yo a veces tengo duda, sobre el de hasta qué punto, digamos, voy a entregar mi alma al diablo por hacer reír. Hasta qué punto te vendes por un chiste malo. Y yo a veces reconozco que la carne es débil. O sea, por ejemplo, en mi primera novela me pasó que hay una escena en la que los personajes de la urbanización en la que vive el protagonista, se ha perdido un perro y el perro se llamaba Sexo. Y todos los vecinos del barrio salen a buscar al perro. O sea, es el peor chiste del mundo como tal. Es el chiste de mis tetas de toda la vida, de que se ha perdido el perro de mis tetas. Pero claro, para mí, y bueno, mi mujer que está por aquí, ella me decía que no, que eso no lo podía poner. Y es de las pocas veces que no le he hecho caso y pasé por encima porque me daba igual que efectivamente el origen era tan malo como ese, pero es que la imagen de todos los vecinos de un barrio pijo gritando, vociferando sexo, 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 me compensaba todo y aposté por ello, ¿no? Y bueno, no sé si hice bien o no, pero bueno, y esas dudas, claro, como todas las dudas del mundo, escribir es un trabajo muy solitario en el que estás muy indefenso y solo la ayuda de tus primeros lectores te puede orientar y a veces vas dando palos de ciego y estampándote. Sí, pero es interesante eso, la autocensura, Sí. O sea, el decir, no voy a poner el chiste fácil. El tema, o sea, a mí eso me ocurre más en la otra faceta, en las viñetas, quizás, o en artículos de opinión. Sí. Porque, claro, la novela al final tiene un engranaje donde el chiste casi está en segundo plano.
o la situación cómica, o sea, me podría pasar cosas como lo que dices de sexo, que yo creo que hiciste desde luego muy bien en dejarlo, ¿no? Me parece muy divertido, por otro lado. Y además creo que eso lo destacó algún crítico o algo así cuando salió la novela. Porque Sí, es algo que, ¿no? sí, que gustó, que sale la gustó. urbanización Sí, con lo sí, de sí. sexo y tal. Sí. Yo no sé, la verdad es que lo de la autocensura se dice generalmente que lo único que no debes hacer es hacer humor. Yo creo que el humor que yo tiendo a evitar, al menos, siempre se dice que no hagas humor contra el débil. Yo no creo que contra el débil necesariamente no haya que hacerlo. A mí el humor que personalmente evito, pero de manera natural, tampoco necesito censurarme, quizás sea el humor cruel. Y luego creo que es bastante importante para marcar el humor de cualquier novela que la novela o el texto, de alguna manera, denote una capacidad para la autoparodia. Es decir, y eso se nota bastante bien. Es decir, aunque el personaje principal sea totalmente inventado, tal, sí que puedes notar claramente en qué autores son capaces de hacer humor con otros, pero consigo mismos no se aplican eso. Entonces yo creo que es muy importante para conseguir narrar con humor que tú seas el primer dardo. Totalmente. Y que lo poco o mucho que aparezcas en lo que escribas, aunque sea solo tu sombra la que se ve, sea una sombra que también está sujeta al escarnio humorístico, ¿no? Eso es para mí casi la base para poder hacer humor. Es decir, que la propia persona que pretende narrar con humor sea capaz de no tomarse muy en serio en ese sentido a sí misma. Y a partir de ahí ya casi te puedes reír de todo. Si eres capaz de ponerte a ti mismo en el primer lugar de la risa, pues lo demás ya, digamos que estableces una cierta empatía con todo lo demás que te hace más fácil el acceso al humor. Eso es mi Sí, no, lo suscribo totalmente. Y desde luego, en los límites, yo creo que está claro que ese es el más claro y el más controvertido, por otra parte, el de en qué medida el humor a veces es una herramienta de opresión o de bullying y se hace de arriba hacia abajo. Entonces sabemos que hay chistes pues de lo que sea, de determinados segmentos de la sociedad o de determinados colectivos muy hirientes y muy crudos, y ese es un tipo de humor sin duda muy controvertido, ¿no? Que forma parte de la naturaleza del humor también, porque si alguien decía que reírse siempre es reírse de alguien, y que yo creo que no es solo, hay muchas situaciones cómicas en las que no está puesto otra persona en el dardo, ¿no? Pero no está el dardo puesto en otra persona, pero sí que es muy frecuente, ¿no? Y esa idea de que el humor está basado en la superioridad de un hombre sobre otro, yo creo que es la más cruda. Y es en la que podría establecerse límites. Ahora ha habido mucha controversia con esa parodia que ha hecho TV3 de la Virgen del Rocío, de no sé qué, y si es denota fobia a los andaluces, como siempre, de los catalanes. Y bueno, pues ese tipo de cosas son delicadas. Y aún así, pues la idea de tratar de restringir eso es complicada, porque es que el humor tiende siempre a transgredir, tiende siempre a dinamitar cualquier cosa y va a escaparse por algún lado o por otro, ¿no? Porque forma parte de su naturaleza, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la idea de lo políticamente correcto, que es la que estaríamos poniendo aquí en el centro, de no ofendas a tal colectivo, nada le gustaría más al humor que dinamitar eso, ¿no? Porque es parte de su trabajo, ir contra todo. Claro. O sea, yo creo que, digamos, el grado máximo de, digamos, la cúspide de la pirámide del humor sería emular al niño del Rey desnudo de Andersen, ¿no? Es decir, todo el mundo va diciendo que el rey está vestido
¿eh? Nadie se atreve a decir que va desnudo y de pronto llega un niño, y eso es un poco lo que pretende el humorista, ¿no? Es decir, es que va desnudo. Es decir, dar la visión desde otra perspectiva. Claro. ¿Por qué tenía gracia por aquel libro que ha leído casi todo el mundo y por eso lo menciono, Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza? Sí. Porque metía un extraterrestre que llegaba a España y te narraba las cosas que tú ya tienes como aprendidas y que crees que son así, que son serias, y de pronto te las narra desde otra perspectiva totalmente distinta y dices, coño, no me había dado cuenta de que esto podía ser así, ¿no? Eso, yo creo que el mejor humor es aquel en el que, bueno, en el que logras ver las cosas desde otra perspectiva. Yo, por ejemplo, en mi última novela, que es lejanamente o cercanamente, no sé, autobiográfica, los dos episodios que más gracia hace a la gente son dos tragedias que tuve. Tragedia más tiempo. Dos visitas al hospital, una por una paliza que me pegaron y otra por una miocarditis. En el momento no me las tomaba a guasa, pero luego lo piensas y, coño, todo aquello que viviste, pues he sobrevivido. Tiene su gracia. Me pusieron a un tío al lado. Yo, por ejemplo, con mi mujer en el hospital, ella ya se reía entonces. O sea, era sorprendente. Yo estaba en el hospital moribundo y con tan mala suerte que me pusieron al lado en urgencias a un tipo que acababa de tener un accidente en moto porque había ido un conductor kamikaze y lo único que le había pasado es que se había roto la pierna. Bueno, pues este tío no hacía más que defecarse encima y yo le tenía al otro lado del biombo. Y el tío llamaba a la enfermera para que le pusiera otro pañal. Abría el tarro de las esencias y en un momento dado yo le dije a mi mujer que estaba ahí, joder, esto es o sea, esta pesadilla no me puede estar pasando a mí, este cagón. Y ella se empezó a reír, dice, has tenido el problema cardíaco y solo la tragedia es eso. Pues sí, en el hospital la tragedia es que te pongan un cagón al lado, porque ya el tema cardíaco ya lo asumes, ¿no? Claro. Y con el tiempo pues te das cuenta que tiene si sobrevives, dices, oye, pues tiene su gracia, ¿no? Tragedia más tiempo, o sea, me parece una buena cosa lo de la... Y luego lo políticamente correcto, bueno, es un tema espinoso, o sea, el problema es el perfil de quien te dice, o sea, yo creo que el humor cruel es una cosa que a mí no me gusta. Ahora, es verdad que es muy gracioso, también tenía una amiga que se reía siempre que alguien se caía. Y eso le pasa a casi el 90% de la gente. A mí nunca me pasa. O sea, alguien se cae de una silla y siento pena. O se tropieza y siento como, joder, pobre. Y la gente se parte de risa, en realidad. Pero no lo pueden evitar. O sea, es gracioso, rompe. ¿Por qué? Porque es la ruptura de un relato previsible, ¿no? Eso es. O sea, esa caída es una caída de lo esperado. Y que además rebaja siempre, eso que hablábamos antes, o sea, el humor humaniza, relativiza, rebaja las pretensiones de alguien, quita el disfraz de la gente, entonces, pues el que va ahí todo orgulloso, caminando tan contento, se da un resbalón y se estampa, pues, bueno, hombre, en directo no provoca risa. Y luego hay una reflexión que no sé si tú compartirás, pero a mí hay un aspecto del humor que me molesta o que creo que puede ser pernicioso y que es muy frecuente, que es cuando se utiliza como manera de huir, como mecanismo de defensa, como manera de no enfrentar la realidad y no afrontarla, y es muy común. O sea, esa gente ¿Pero a qué te refieres, por ejemplo? Gente que está parapetada, o sea, que tiene una especie de ironía permanente con la que es imposible hablar en serio y que esa es una coraza que forma parte de su manera de relacionarse con las cosas, ¿no? Ramón Mendoza, ¿te acuerdas de Ramón Mendoza? Ramón Mendoza, que no es un poco Eduardo así. Mendoza, el director del Madrid, el del pelo blanco. El del pelo blanco era así. Era irónico permanente, no Claro. No había manera de sacarle una... Yo eso no estoy tan... Fíjate qué bien, oye, no voy a estar tan de acuerdo contigo. Mira, al fin. O sea, puede ser cansino, ¿no? Una persona que esté siempre, digamos, con esa coraza irónica, que no puedas llegar a ella, ¿no?
Pero bueno, hay gente irónica... y yo creo que incluso para él mismo es un mecanismo de defensa bueno, pues que sientes que te protege, pero no te protege. ¿No Es una falta de en- asunción de la realidad, yo ¿No creo. estarás pensando en una persona en concreto? No, bueno, yo creo que Twitter está lleno de eso, por ejemplo, bueno, en muchas personas. O sea, yo creo que es cuando ya la ironía acaba convirtiéndose en cinismo Ya. y en escepticismo. Y Ya, es ya. un escéptico radical. Y el problema de eso es que ya el humor deja de ser una forma de conocimiento, porque para mí es una forma de conocimiento y de ver la realidad como tangencialmente, como llegar por otro lado, y por lo tanto ver cosas que normalmente no podrías ver, y entonces deja de ser forma de conocimiento y tú como persona que estás con esa coraza de ironía ya no crees en nada, eres incapaz de construir nada porque sabes que tu propia ironía lo va a destruir, ¿no? Y te conviertes en un escéptico terrible. Claro, o sea, sí, así visto desde luego estoy de acuerdo, pero claro, hay que irse al caso concreto también. Ya. Porque tú a mí me cuentas tu teoría del humor y si me leo tu novela y no me gusta, me da igual, pero me he leído tu novela y me ha gustado muchísimo, la de La tienda de la felicidad, te lo he dicho antes. Sí. Entonces, en realidad, es eso al final, y me he reído también. Pero Entonces, mira, pero y he dicho- el protagonista ese le pasa un poco. Sí, le pasa un poco. pasa un poco. Es verdad. Ese De se hecho, a refugia veces. en su humor Ya, pero bueno, para- funciona. sí, Pero como personaje sí. funciona, pero es verdad que a veces el personaje no acaba de caer bien del todo porque es un poco así. Claro. Es verdad, pues está bien retratado. Sí. Pero claro, al final hay que irse en cuanto a las personas, al caso concreto. Dices, bueno, pues sí, esta persona es muy así, pero hay gente que puede ser irónica todo el rato. No, por supuesto. No, porque es que por yo, supuesto, sí, generalmente luego siempre uno se va a un caso de alguien conocido. Y Ya. yo estoy pensando en alguien que a veces, que conozco, que es Sí. un poco así, que a veces la gente dice, qué pesado. Pero como el tío es muy ingenioso, pues acabas... Pero entiendo lo que quieres decir, que adoptan como una postura ya como cínica, Claro. de huida. Pero eso le pasa al personaje de tu novela, más bien. Sí. Que es ese perfil total. Sí. Sí. Pero bueno, le pasa, yo conozco muchas más personas. O sea, de ¿Está estas basada en personas, alguien que conoces el personaje? tiene bastantes cosas de entremezclas, pero algunos, en alguno concreto sí. ¿Y te han dicho algo, te han reprochado irónicamente? No. Veo que el personaje No. sale demasiado bien tratado. No, porque yo creo que sale bien tratado. Es un personaje muy querido en general por los lectores y se gana a la gente. Puede ser muy plasta y muy excesivo en todos los sentidos, pero acaba conquistando a los lectores, ¿no? Entonces, bueno. Pero vamos, yo sí que no solo en los posibles referentes que haya tenido para escribir ese personaje, sino en otros muchos casos que dices, es que hay gente con la que dice, vale, tío, si es que eres genial, es que eres divertidísimo, pero yo lo aplaudo, o sea, que nada mejor en esta vida que alguien que te hace reír, es que eso es para llevártelo a casa, vamos, pero llega un momento en que te das cuenta de que, bueno, ya lo he explicado. O sea, de que eso le está impidiendo enfrentarse con ciertas cosas, ¿eh? Y entonces, no solo ya porque sea cansino, pero bueno. Bueno, es que el exceso siempre es malo también. Claro. De hecho, yo huyo también que me digan género humorístico precisamente porque yo no quiero hacer novelas. Yo creo que ha habido gente que ha hecho novelas puramente humorísticas y muy bien en España. Por ejemplo, Jardiel Poncela. Era puro humor. Puro y duro humor. Que se necesita mucho talento para hacer eso. Yo jamás he pretendido, digamos, competir con eso. Yo narro y salen situaciones de humor. Es decir, ese es el perfil. Luego, claro, como hay esa tendencia a la clasificación, pues ya te meten ahí y de ahí no sales. Pero bueno, no me parece mal. Es decir, que... Pero Pero bueno. yo huyo de eso, pero es que, por voluntario, quiero decir, igual peco de pretencioso, de intenso, pero es que para mí un libro, por muy genial, por muy Jardiel Poncela que sea, si solo es humor, acaba deshaciéndose entre las manos. Igual le pasa un rato muy bueno, pero para mí acaba siendo un libro de entretenimiento. Y dices, vale, eres brillante, o sea, has hecho unos giros lingüísticos, unas cosas interesantísimas, pero yo aspiro a que haya buenos personajes, a que haya una buena historia y a que no
no solo sea entretenimiento, ¿no? Pues yo igual. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos. Muchas gracias, Juan Rodrigo, y gracias a todos por asistir y, por supuesto, estáis invitados al resto del ciclo que seguirá y vamos a informaros puntualmente. Muchas gracias de nuevo. Un aplauso para ellos.